Esta presentación explica la agregación de enlaces, una técnica de red diseñada para fusionar múltiples conexiones físicas en un solo canal lógico de alto rendimiento. Al agrupar estos cables se logra un incremento significativo del ancho de banda y se evita que el protocolo Spanning Tree bloquee puertos redundantes. Una ventaja fundamental es la alta disponibilidad, ya que el sistema redistribuye el tráfico instantáneamente si una de las conexiones falla, garantizando un servicio ininterrumpido. Se detalla el uso de protocolos como LACP y PAGP para facilitar esta negociación entre dispositivos de distintas marcas o propietarios. Además, ilustra aplicaciones prácticas en servidores críticos y configuraciones avanzadas de stack de switches para maximizar la resiliencia de la infraestructura. Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema clave de redes, la agregación de enlaces. Seguro que os suena quizá como Ether Channel o por trunking, bonding también. La idea básica, bueno, es juntar varios cables físicos, ¿no? Entre equipos y con eso crear como un super canal lógico, más rápido y sobre todo más fiable. Vamos a hacer una exploración a fondo basándonos en documentación técnica. Queremos entender bien cómo va esto y por qué es tan importante para que las redes funcionen bien y no se caigan, sobre todo en puntos críticos. Pero antes de empezar, lanzo una pregunta que, a ver, parece un poco rara. Si pones más cables entre dos switches, por ejemplo, eso debería ser bueno, es decir, más capacidad. Pero ¿cómo es que eso no lía un caos tremendo en la red? ¿No debería, bueno, crear problemas? Ok, vamos a desgranar esto. Empecemos por el problema de base. Conectas dos switches con varios cables directamente y ¡pum! Creas un bucle en la red, en la capa 2, la de enlace. Suena simple, pero cuidado. Un mensaje de difusión normal, ¿vale? Si entra en un bucle, los switches se lo reenvían una y otra vez sin parar, se multiplica y en cuestión de segundos la red se satura completamente de tráfico basura, provocando un colapso total. Para evitar precisamente esto se inventó un protocolo clave, el Spanning Tree Protocol, STP. O sea, STP es como el guardia urbano de la red, ve que hay caminos redundantes, que se forma un bucle y para que no se líe, ¿qué hace? Pues corta el tráfico por uno de los caminos, bloquea un puerto, así que si pones dos cables de 1 giga esperando tener 2 gigas de velocidad, llega STP y dice, no, no, bloquea uno y te quedas solo con 1 giga funcionando. El otro cable se queda ahí esperando por si acaso, se produce una redundancia pasiva. Justo ahí está el primer inconveniente grave de STP, que si necesitas que todo esté siempre arriba, si el cable que sí funciona, el activo falla o yo que sé, se desconecta o el puerto se estropea, STP tiene que detectarlo, hacer sus cálculos y luego activar el cable que estaba bloqueado. Ese proceso se llama convergencia y ojo, puede tardar entre 30 y 50 segundos, medio minuto o más. Imagínate medio minuto sin conexión en una base de datos central o en la telefonía IP de la empresa. Es inaceptable para muchos servicios. Y aquí es donde entra la solución inteligente, ¿verdad? La agregación de enlaces, lag, es como si engañáramos un poco a STP. Le decimos, mira, todos estos cables son en realidad uno solo. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo funciona ese engaño? Pues lo fascinante aquí es cómo se monta. Coges varios puertos físicos, pongamos 4 puertos de 1 giga y los configuras para que trabajen juntos como si fueran una sola cosa, una interfaz lógica virtual. Cada fabricante le pone un nombre, por channel en Cisco es muy típico, LAC como término general, Bond en Linux, da igual el nombre. La clave es que para STP ya no hay 4 cables separados que podrían formar bucles. STP solo ve un enlace, esa interfaz lógica que hemos creado. Y como solo ve un enlace, pues no detecta ningún bucle. Así que no bloquea ningún puerto físico de los que forman el grupo. Todos los cables están activos, pasando datos a la vez. Entonces, esto nos da dos ventajas enormes. La primera, la más obvia, supongo más ancho de banda. La capacidad se suma, al menos en teoría. Agrupas 4 puertos de 1 giga, pues tienes una capacidad lógica total de 4 gigas por segundo, pero ojo, hay un matiz importante aquí. El tráfico no se divide mágicamente. Se usa un algoritmo de balanceo de carga. Normalmente se basa en hacer un hash, una operación matemática, y usa datos como las IPs de origen y destino, las MACs o los puertos TCP, UDP de cada conversación. O sea que eso de sumar velocidades tiene truco. Si estoy yo sola descargando un archivo súper pesado, no irá a 4 gigas.
Lo más probable es que no. Ese flujo único, tu descarga, el algoritmo de hash seguramente lo asigne a uno de los cables físicos, así que irá como mucho a la velocidad de ese cable, 1 giga. Pero la ventaja de guarda se nota cuando hay muchos flujos a la vez. Imagina 100 usuarios accediendo a la vez a un servidor. Ahí sí, esas 100 conexiones distintas sí que pueden repartirse entre los 4 cables. Y en conjunto, todos esos usuarios sí que están aprovechando la capacidad total de 4 gigas. Es un aumento de la capacidad agregada, no de la velocidad de un único flujo. ¿Y cuál es la segunda gran ventaja? Quizás es incluso la más importante. Sí, lo es, la redundancia y la alta disponibilidad. Aquí es donde lag le da 1000 vueltas a STP. Si uno de los cables del grupo falla o se estropea el puerto, el sistema lo detecta al instante. Hablamos de hacerlo en milisegundos. El switch y el equipo del otro lado, si también usa lag, se dan cuenta enseguida y el algoritmo de balanceo simplemente deja de mandar tráfico por ese camino roto. Lo redirige todo por los cables que quedan bien automáticamente. Y si la conexión sigue funcionando, no se corta. La conexión lógica, la del port channel, sigue arriba. Y ni te enteras, es un failover, una conmutación por error instantánea. Nada que ver con los 30-50 segundos de STP. Esto es redundancia activa-activa. Todos los cables curran y si uno cae, los demás recogen el testigo al momento. Ahí está el valor real para que el negocio no pare. Esta idea es potente, pero no basta con enchufar los cables y listo. ¿Cómo se ponen de acuerdo los equipos para formar el grupo? Esto no es magia. Necesitan hablar entre ellos, negociar activamente para crear ese canal lógico, y para eso hay protocolos específicos. Los dos principales que te vas a encontrar son LACP y PAGP. LACP es el estándar, son las siglas de Link Aggregation Control Protocol. Lo define el IEEE. Es la norma 802.3 AD. Su gran ventaja es esa, al ser un estándar abierto funciona entre equipos de distintas marcas. Se puede hacer un LEC entre un switch Cisco y un UHP o un servidor Dell y un switch Juniper. Si todos hablan LACP se entienden, por eso es el método que se suele preferir y el que más se usa hoy en día. Es más flexible. Y luego está PAGP Port Aggregation Protocol. Este es de Cisco, es propietario. Funciona parecido, pero solo funciona si los dos equipos conectados son Cisco. Si intentas conectar un equipo Cisco con PAGP-A, yo que sé, un HP, pues no van a negociar nada, no se forma el canal. Entonces el ACP suena la opción más lógica casi siempre, por ser estándar. Se sigue usando PHP o ya es algo más residual. Pues en instalaciones nuevas el ACP es lo normal por interoperabilidad. PAGP se mantiene más por temas de compatibilidad con equipos antiguos en redes que son 100% Cisco. Pero vamos, estratégicamente apostar por un estándar abierto como LACP suele tener más sentido a la larga. Con la teoría ya más asentada, vamos a ver ejemplos prácticos. ¿Dónde se nota de verdad el lag en una red normal? Un caso de uso típico, pues el más común yo diría que es conectar switches entre sí, el enlace uplink o troncal. Imagínate el switch de una planta de oficinas donde conectas los ordenadores de la gente. Ese es un switch de acceso y necesitas conectarlo al switch principal del edificio, el de distribución o núcleo, que suele estar en el CPD. Esa conexión es crítica, tiene que ser rápida y sobre todo tiene que ser, bueno, a prueba de fallos. Lo típico es tirar varios cables, por ejemplo 4 cables de fibra o de cobre, da igual, entre los dos switches, y luego en la configuración de los dos switches creas una interfaz lógica. La llamas por channel 1, por ejemplo. Le metes los 4 puertos físicos que has conectado y aquí lo importante, configuras esos puertos para que negocien usando LACP. Y como por ese enlace tiene que pasar tráfico de distintas redes, VLANs, pues configuras el port channel 1 como un enlace troncal, un trunk o un puerto. ¿Qué ocurre? Pues que el tráfico sigue fluyendo por los otros 3 cables sin que nadie note nada, ni un corte, ni lentitud, nada. Esto es vital para que la red troncal de una empresa sea estable. Y para conectar equipos finales importantes, servidores, por ejemplo, ese es el otro gran campo de batalla del lag. Piensa en el servidor de la base de datos principal o el servidor que tiene todas las máquinas virtuales o un NAS donde guardas todo.
Esos equipos necesitan ancho de banda, sí, pero sobre todo no se pueden caer. Su disponibilidad es oro y muchas veces ya vienen con varias tarjetas de red, NICs, precisamente para poder hacer esto. La configuración aquí implica al servidor y al switch. En el servidor usas el software del sistema operativo. En Windows Server se llama NIC Teaming. En Linux lo normal es llamarlo bonding. Agrupas varias tarjetas físicas como ET0 y ET1 en una interfaz virtual como Bond0 y la configuras en modo LLAC-IP el 802.3 ADA. Para el sistema operativo ahora solo hay una conexión de red, pero de 2 GB si agrupaste dos de 1 GB. Y en el switch haces lo mismo, creas un port channel, le metes los puertos físicos que van al servidor y le dices que use el LLAC-IP para hablar con el servidor. Por ejemplo, que si ahora alguien sin querer le da una patada a uno de los cables de ese servidor crítico, la conexión sigue viva como si nada. ¿Cómo puede ser tan rápido detectando el fallo y cambiando? Pues parece magia, pero es el protocolo LACP haciendo su trabajo. Los equipos demandan constantemente unos mensajitos de control, se llaman LACPDU por cada cable del grupo. Si por un cable dejan de llegar esos mensajes, los dos extremos saben casi al instante, milisegundos, que ese cable en concreto ha muerto. Y el algoritmo de LAC, pues nada, lo tacha de la lista, deja de usarlo y manda todo por los que quieran. Es mucho más rápido y directo que esperar a que otros protocolos se enteren. Imagina la diferencia, sin lag se desconecta un cable y zasca, medio servidor inaccesible o todo. Es todo un caos y gritos. Con lag se desconecta el cable, el sistema lo detecta en un suspiro, redirige el tráfico por el otro cable. Resultado, nadie se entera. La aplicación sigue ahí, la disponibilidad intacta, quizás con menos velocidad punta temporalmente, pero funcionando. Y volvemos al matiz del balanceo que comentábamos antes. Muchos usuarios a la vez sí aprovechan la suma de velocidades, una transferencia única gigante. Seguramente no, hay que tenerlo claro para no llevarse sorpresas con el rendimiento esperado. Cubrimos la redundancia de cables al servidor, pero ¿y si el fallo es mayor? Si lo que malogra no es un cable, sino todo el switch donde está enchufado el servidor, una fuente de alimentación que muere, por ejemplo. Ahí ya necesitas subir el nivel de protección. Entramos en arquitecturas más avanzadas. Una solución muy habitual es el stacking de switches o el virtual chassis. Básicamente juntas dos o más switches físicos para que funcionen como si fueran uno solo, lógicamente. O si los switches no están juntos físicamente, hay tecnologías como MLEG, Multi-Chassis Link Aggregation o VPC, Virtual Port Channel en el mundo Cisco. Imagina el dibujo, tienes el servidor crítico con dos tarjetas de red al menos. Un cable va al switch A, otro cable va al switch B y, lo importante, el switch A y el switch B están configurados para actuar como una unidad lógica con stacking, MLEG, VPC. Lo curioso es que el servidor no tiene ni por qué enterarse de que está conectado a dos cajas distintas. El servidor configura su leg, su bond, su NIC team con LLAC-IP normal, como si fuera un único switch. Son los switches A y B los que se coordinan por detrás para que esos dos puertos físicos, uno de A, otro de B, formen parte del mismo port channel lógico hacia el servidor. Si conectamos esto con la visión global, pues añade una capa de seguridad tremenda, obteniendo protección total ante fallo de un switch entero. Es la máxima disponibilidad que puedes conseguir así. Si falla un cable, el tráfico va por el otro, al otro switch normal. Pero lo gordo, si falla todo el switch A, se apaga, se reinicia, lo que sea, el servidor no pierde conexión. El enlace al switch A se caerá, claro, pero el enlace que tiene al switch B sigue activo. Todo el tráfico pasa por ahí, a través del switch B. Y otra vez, la conmutación es casi instantánea. Te da redundancia de cable y redundancia de switch. Es lo estándar para servicios que no se pueden permitir ni pestañear. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos visto, la agregación de enlaces es esta técnica bastante ingeniosa, la verdad, que agrupa cables físicos en uno lógico y así nos saltamos las limitaciones de Spanning Tree para usar varios caminos a la vez y de forma segura. Nos da dos cosas clave: más ancho de banda total para manejar más tráfico concurrente y sobre todo altísima disponibilidad con ese failover que es casi mágico. Es instantáneo, cambia totalmente el juego de la redundancia pasiva y lenta a una activa y rapidísima. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica diaria? Pues significa que lag es una pieza fundamental para tener redes robustas y rápidas, las que necesitamos hoy en día.
Es lo que permite que los servicios críticos, bases de datos, virtualización, almacenamiento, comunicaciones, sigan funcionando, aunque falle algo físico, que es lo más común, un cable mal puesto, un puerto que casca, una tarjeta de red. Es clave entender bien esa diferencia, redundancia activa-activa de lag frente a la activa pasiva y lenta de STP solo. Y lo que decíamos, usar estándares como LHCP es vital para poder mezclar equipos y tener flexibilidad. Pues con esto cerramos esta exploración a fondo de la agregación de enlaces, una tecnología clave, aunque a veces no se vea, en toda la infraestructura que soporta nuestro mundo digital. Y como reflexión final, para darle una vuelta después, hemos visto lo genial que es LAC, sobre todo con MLAC o VPC para la redundancia física, múltiples cables, múltiples switches, pero toda esa redundancia física ahora depende de una única configuración lógica, el port channel, el bond. Entonces preguntamos, ¿no podría pasar que una mala configuración de esa entidad lógica o que no la vigilemos bien o un error humano al tocarla se convierta irónicamente en un nuevo punto único de fallo? Un fallo que se cargue todos los beneficios de la redundancia física que teníamos debajo. Nos recuerda que hasta la tecnología más robusta depende de que la gestionemos y supervisemos con cuidado.